Siendo las 13:07 del día 16 de diciembre de 2020, encontrándonos en el Salón de Plenos ubicado en el edificio sede de este Honorable Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal, damos inicio a la sesión pública de resolución que fue convocada con la debida oportunidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 23, 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno de este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Cómo no, magistrada presidenta, con mucho gusto. Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal Electoral el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted hago constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Honorable Pleno. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con los asuntos a tratar y resolver en esta sesión. Sí, cómo no, magistrada presidenta. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 9 juicios ciudadanos, 2 recursos de apelación y un procedimiento sancionador especial cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Eso es todo lo programado para esta sesión. Magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. De nada. Magistrados, están a nuestra consideración los asuntos listados en la convocatoria respectiva, por lo que les solicito se sirvan a manifestar en votación económica si están de acuerdo con el orden del día. Vista la votación, por unanimidad se aprueba el orden de asuntos a tratar y resolver en esta sesión. Toma nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Así lo hago, magistrada presidenta, cómo no. Visto lo anterior y en razón de que 3 de los asuntos programados para hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración de la maestra Guadalupe Lucía Sánchez Vital a efecto de que dé la cuenta al Pleno de los asuntos a tratar y de lectura también a los puntos resolutivos con los que culminan los proyectos. Por favor. Buenas tardes. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación número 10 del presente año, interpuesto por el partido Hagamos en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativa a las presuntas irregularidades encontradas como resultado de la revisión de los informes mensuales sobre el monto, origen y destino de los recursos correspondientes a sus actividades tendientes a la obtención de registro como partido político local presentados por Hagamos AP por el periodo comprendido de enero del 2019 a junio 2020, emitida el 18 de septiembre del año en curso. En el proyecto se propone declarar fundado el motivo de agravio identificado como tercero, en el cual el promovente impugna las 4 infracciones calificadas como graves ordinarias, toda vez que en la resolución impugnada no se advierte motivo o argumento alguno en donde se exprese con exactitud cuáles fueron los razonamientos que llevaron a la autoridad administrativa electoral a diferenciar los parámetros mediante los cuales atemperó y sancionó económicamente las 4 faltas que calificó con la misma gravedad, por lo cual se propone revocar parcialmente la resolución impugnada. Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral, en un plazo de 15 días hábiles a partir de que se notifique la presente sentencia,
deberá emitir una nueva resolución en la que fije e individualice las sanciones económicas relacionadas a las 4 infracciones electorales calificadas como graves ordinarias, justificando su actuar, fundando y motivando debidamente, estableciendo para cada una de las faltas los motivos de hecho considerados, circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas relacionadas que lo lleven a determinar la sanción económica que decida imponer. Se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación, la legitimación y personería de las partes, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, son infundados los motivos de agravio identificados como primero, segundo y cuarto. Por tanto, quedaron firmes la acreditación de las infracciones cometidas por la otrora Organización Ciudadana Hagamos AP, así como la calificación efectuada a las 6 infracciones y la sanción impuesta a 2 de ellas en los términos precisados en esta sentencia. Tercero, se declara fundado el motivo de agravio identificado como tercero, relacionado con las 4 infracciones calificadas como graves ordinarias, toda vez que la autoridad responsable en la fijación e individualización de las sanciones económicas no estableció la motivación tomada en consideración para atemperar la imposición de las sanciones económicas en los términos indicados en esta sentencia. Cuarto, se revoca parcialmente la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el procedimiento de revisión de los informes mensuales sobre el monto, origen y destino de los recursos correspondientes a las actividades tendientes a la obtención del registro como partido político local presentados por Hagamos AP de fecha 18 de septiembre del 2020 en los términos expuestos en la presente sentencia. Quinto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que dentro del plazo concedido cumplir con lo determinado en el último considerando de esta sentencia e informar a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando las copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Hasta aquí la cuenta del recurso de apelación número 10 del presente año. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 28 del presente año, interpuesto por Gerardo Palacios Campos en su calidad de presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, mediante el cual impugna el acuerdo con siglas y números IEPC-ACG-061/2020. En el caso, el actor en esencia alega que los artículos 12 y 13 de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral local concurrente 2020-2021, violan el derecho humano a favor de las comunidades indígenas contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vulnerando el bloque de configuración constitucional, además de transgredir su posibilidad jurídica a reelegirse. En el proyecto de cuenta se considera que no se advierte afectación al interés jurídico del actor, dado que por una parte no manifiesta ser persona indígena ni en el expediente obra constancia que así lo acredite, y por otra parte, el actor solamente manifiesta la intención de postularse como candidato para reelegirse al cargo de presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Sin embargo, conforme al calendario integral del proceso electoral concurrente 2020-2021, aún no se encuentra en la etapa relativa al registro de candidatos o de procesos internos de selección que otorguen al promovente certeza respecto de una postulación real. Así, toda vez que la sola emisión de los lineamientos impugnados no se actualiza repercusión clara y suficiente en los derechos subjetivos del promovente, en el proyecto se propone desechar el juicio ciudadano de conformidad con los artículos 508, párrafo 1, fracción tercera y 509,
párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral. Bajo ese contexto, atendiendo a las consideraciones jurídicas del proyecto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedó acreditada en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC, diagonal 028 del presente año, por los motivos expresados en el considerando 2 de esta sentencia. Hasta aquí la cuenta del juicio ciudadano número 28 del presente año. Continúe, por favor. Finalmente, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano 41 del presente año, promovido por una ciudadana cuyo nombre se ha protegido en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, quien impugna el acuerdo administrativo emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el procedimiento sancionador identificado como 4 del presente año, de fecha 28 de noviembre, mediante el cual determinó que no había lugar a tenerlo ofreciendo pruebas supervinientes. En el proyecto que se somete a su consideración se propone desechar la demanda, dado que considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 508, fracción tercera, en correlación con el artículo 510, fracción segunda del Código Electoral. Lo anterior, dado que este órgano jurisdiccional en sesión pública verificada el 11 de diciembre pasado, resolvió en definitiva el procedimiento sancionador radicado en este Tribunal Electoral derivado de la queja, durante cuya instrucción se emitió el acuerdo que la actora controvierte en el presente juicio ciudadano. Por lo tanto, se considera que al haberse resuelto el fondo del procedimiento sancionador de origen, el presente juicio ciudadano ha quedado sin materia. Adicionalmente, en el proyecto se destaca la circunstancia de que el Instituto Electoral, una vez concluida la instrucción de la queja de origen, la remitió a este órgano jurisdiccional, quien, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 474 bis, párrafo tercero, fracción primera del Código Electoral, procedió a verificar que la autoridad instructora hubiera dado cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la tramitación de los procedimientos sancionadores, por lo que la legalidad del acuerdo ahora impugnado ya fue sometida a escrutinio de este tribunal. Se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedó acreditada en los términos de esta sentencia. Segundo, se desecha de plano la demanda. Son las cuentas. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Muchas gracias. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los 3 proyectos. Gracias. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro RAP-010-2020, JDC-028-2020 y JDC-041-2020 fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta, cómo no. Continuando con la sesión y en razón de que 5 de los asuntos programados para el día de hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias, presidenta. En consecuencia, llamo a la doctora Liliana Alférez Castro para que dé cuenta de los asuntos de mérito y dé lectura a los puntos resolutivos que obran en los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta y señores magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 21 de este año, promovido por Luis Guillermo Saldaña Moreno,
por derecho propio, mediante el cual impugna la designación del Contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el acuerdo legislativo que lo designa, el dictamen de la Comisión de Vigilancia que declara la lista de elegibles, así como la opinión técnica del Comité de Participación Social. En el caso sometido a estudio, se propone desechar el medio por ser notoriamente improcedente, ya que los planteamientos formulados por el actor no actualizan ninguna de las hipótesis de procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ni tampoco es viable encauzarse asunto general, pues el acto que se reclama no es tutelado en la materia electoral por no tener esa naturaleza, ello con independencia de que pudiera actualizarse alguna otra causa de improcedencia. Esto es así porque los juicios y recursos del sistema de medios de impugnación en materia electoral, así como los ventilados vía asunto general de este órgano jurisdiccional, son improcedentes para tutelar la designación del titular del órgano interno de control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que dicha designación es formal y materialmente legislativa y constituye una facultad del Congreso del Estado, en tanto que el sistema de medios de impugnación en la materia electoral no está confeccionada para cuestionar la legalidad de este tipo de actos, por lo que se propone actualizar su notoria improcedencia y posterior desechamiento. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de conformidad a lo expuesto en la sentencia. Notifíquese en los términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada y señores magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 27 de este año, promovido por Rosa Mireya Flores Ramos por derecho propio, mediante el cual impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que establece los criterios de reelección en la postulación de candidaturas para el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el caso sometido a estudio, se propone desechar de plano el medio de impugnación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 509, párrafo 1, fracción segunda, del Código Electoral del Estado de Jalisco, toda vez que la actora carece de interés jurídico para controvertir el acto que cuestiona, esto con independencia de que pudiese configurar alguna otra causal de improcedencia. La falta de interés jurídico de la actora reside en que este tribunal electoral no advierte la afectación a algún derecho subjetivo del que la ciudadana actora sea titular. En ese sentido, la modificación o revocación del acuerdo impugnado de manera alguna generaría que se le restituyera en el goce de alguno de los derechos que integran su esfera jurídica. Por tanto, carece de interés para impugnar el acto que ahora combate. Lo anterior es así, pues como lo señala la autoridad responsable, dicho acuerdo tiene como destinatarios aquellos ciudadanos que pretendan postularse para ser reelectos en los cargos que ahora ostentan, entre ellos presidenta o presidente municipal, regidoras o regidores, síndicas o síndicos, diputadas y diputados. Y en el caso que nos ocupa, la actora no ostenta ningún cargo de los citados, por tanto, no es sujeta a reelección. De ahí la no afectación a su esfera de derechos. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en la presente resolución. Segundo, se desecha de plano el presente medio de impugnación de conformidad a lo previsto en el Código Electoral del Estado de Jalisco por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución formado con motivo del juicio ciudadano, registrado con las siglas y números JDC-032/2020, promovido por César Rolando de la Torre Martínez, con la calidad de presidente municipal de Mezquitic, Jalisco, a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral local concurrente 2020-2021. En el considerando segundo, se propone el desechamiento del medio de impugnación, al actualizarse la causal prevista en el artículo 509, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral Local, en razón de que el actor carece de interés para controvertir actos que por sí mismo no afectan su esfera jurídica de derechos, pues no es titular de algún derecho político electoral que pueda verse coartado por la sola emisión del acuerdo IEPC-ACG-061/2020, dado que no acredita su pertenencia a una comunidad indígena, es decir, no se autodescribe ni autoascribe como persona indígena. Además, no demuestra tener al día de hoy la calidad de candidato para aspirar a algún cargo de elección popular, siendo que la impugnación la sustenta en una mera expectativa. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedó acreditada en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-032/2020 por los motivos expresados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada y señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución formado con motivo del juicio ciudadano registrado con las siglas y números JDC-040/2020, promovido por Rosa Mireya Flores Ramos, por su propio derecho, quien impugna la resolución RCQC-IEPC-06/2020, emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro del procedimiento sancionador especial, identificado con el número de expediente PSE-queja-004/2020. En el considerando segundo, se propone el desechamiento del medio de impugnación, al actualizarse causa prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con el diverso 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral Local, dado que este órgano jurisdiccional ha resuelto el pasado 11 de diciembre el procedimiento sancionador especial registrado con el número PSE-TEJ-003/2020, derivado de la queja que fue instruida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local, dentro de la cual se resolvió la solicitud de medidas preventivas mediante la resolución hoy impugnada por la actora, acto que ha quedado firme al haberse confirmado la improcedencia de la solicitud por este resolutor, es por lo que se considera que ha quedado sin materia. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese las constancias atinentes a este juicio como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe.
Con su autorización, magistrada y señores magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 6 de este año, promovido por Fernando Amador Sánchez, por derecho propio, en contra de Ricardo Said Santillán Cortés, en su carácter de presidente municipal del Salto Jalisco, así como el presidente del partido político Movimiento Ciudadano del Salto Jalisco, por la probable comisión de conductas que considera violatorias de la normatividad electoral vigente, consistente en posibles actos anticipados de precampaña, violación a las normas de propaganda político-electoral y promoción personalizada, además del posible uso indebido de recursos públicos. En el caso sometido a estudio, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en razón de no acreditarse los hechos consistentes en convocatoria o invitación a la sociedad en general para participar en el cumpleaños del denunciado, promovida supuestamente en distintos medios digitales desde el pasado 10 de noviembre. La realización de un evento de cumpleaños el lunes 16 de noviembre de 2020, la supuesta promoción personalizada del denunciado y el uso indebido de recursos públicos en su carácter de presidente municipal del Salto Jalisco. Respecto de los hechos acreditados, consistentes en 6 pintas de barda a la fecha de función de oficialía electoral, acreditadas mediante acta de 27 de noviembre del año en curso, se propone declarar inexistente la infracción consistente en violación a las normas de propaganda política electoral, en razón de que las pintas denunciadas no contravienen las normas de propaganda política, pues no contienen expresiones que calumnien a las personas o discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese mismo sentido, no contienen expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos, ni se utilizan símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentra acreditada en los términos precisados en la presente resolución. Segundo, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia atribuidas a Ricardo Said Santillán Cortés en su carácter de presidente municipal del Salto Jalisco, así como del presidente del partido político Movimiento Ciudadano del Salto Jalisco, en los términos establecidos en la presente sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos precisados por el artículo 475 bis del Código Electoral del Estado de Jalisco y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta y señores magistrados. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registró 3 votos a favor. Los 5 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-021, diagonal 2020, JDC-027, diagonal 2020, JDC-032, diagonal 2020, JDC-040, diagonal 2020 y PSE-TEJ-006, diagonal 2020, fueron aprobados por unanimidad de votos. Así tomó nota, magistrada presidenta. Finalmente, y en razón de que 4 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo, llamo a la mesa de relatoría a la doctora Berta Sánchez Hoyos para que dé las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-008, diagonal 2020, presentado por David Cueva Villaseñor, en el que controvierte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena el acuerdo de 28 de febrero de 2020
por el cual determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 6 transitorios del Estatuto de Morena la conclusión de la vigencia de los delegados en funciones nombrados en las presidencias, secretarías de organización y secretarías de finanzas de los comités ejecutivos estatales de Morena, designados con anterioridad a la celebración de esa sesión, así como la convocatoria de la sesión urgente de la misma fecha y sus acuerdos. Y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la resolución partidista CNHJ-NAL-587-2020, emitida el 17 de septiembre de 2020. En el proyecto se propone sobreseer la demanda por lo que respecta a la impugnación presentada en contra de los actos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, toda vez que de las documentales públicas que integran el sumario consta que el actor ya había presentado el 14 de agosto de esta anualidad diverso juicio ciudadano para impugnarle al Comité Ejecutivo el mismo acto que hoy controvierte. De tal suerte que la presentación de la primera demanda en la que se hizo valer un juicio o recurso electoral constituye un real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho referido y dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente. Asimismo, se propone en el proyecto confirmar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-NAL-587-2020, toda vez que el agravio del actor se torna inoperante, ya que se reduce a señalar que la Comisión de Justicia estimó declarar improcedente su impugnación al haberse presentado de forma extemporánea. No obstante, que declaró bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto impugnado hasta el 12 de agosto, sin que de manera frontal y directa combata los motivos y fundamentos que la responsable sostuvo en su resolución para desechar su escrito de demanda. Esto es, no se desprenden argumentos encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta para resolver como lo hizo. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto y que por instrucciones de la magistrada ponente me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas. Segundo, se sobresee la demanda por lo que respecta a la impugnación presentada en contra de los actos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Tercero, se confirma la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia y Honestidad de Morena en el expediente CNHJ-NAL-587-2020. Notifíquese a las partes en los términos de ley y en su oportunidad archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano JDC-012-2020, presentado por Hugo Rodríguez Díaz, en el que controvierte los siguientes actos. 1. La resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena en el expediente CNHJ-NAL-582-2020 de 10 de septiembre de 2020. 2. El acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por el cual determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 6 transitorios del Estatuto de Morena, la conclusión de la vigencia de los delegados en funciones nombrados en las presidencias, secretarías de organización y secretarías de finanzas de los comités ejecutivos estatales de Morena, designados con anterioridad a la celebración de la presente sesión de 28 de febrero de 2020. 3. Y diversos actos que atribuye al Instituto Nacional Electoral como consecuencia de este acuerdo. 4. La omisión de las responsables respecto de los efectos del incidente de inejecución de sentencia sub-JDC-1573-2019 de fecha 20 de agosto de 2020, mismo que guarda relación con el acuerdo de 28 de febrero, el cual debió declararse nulo. En el proyecto se propone sobreseer la demanda por lo que respecta a la impugnación presentada en contra de los actos del Comité Ejecutivo Nacional y los que atribuye al INE como consecuencia, toda vez que de las documentales públicas que integran el sumario consta que el actor ya había presentado el 10 de julio de esta anualidad diverso juicio ciudadano para impugnar los mismos actos que hoy controvierte. De tal suerte que la presentación de la primera demanda constituye un real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho referido y dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente.
También se propone en el proyecto declarar infundado el motivo de agravio que endereza en contra de la supuesta omisión de declarar nulo el acuerdo de 28 de febrero. Toda vez que, si bien se estableció en el incidente número 7 de la citada sentencia federal, de dejar sin efectos todos los actos y disposiciones emitidos por los órganos atenientes del partido, relacionados con la elección de presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, lo cierto es que los actos realizados en el Sexto Congreso Nacional Extraordinario de 26 de enero de 2020, consistentes en la ratificación de los órganos estatutarios de Morena y la elección de los cargos que se encontraban vacantes, fueron con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia federal, para lo cual se aprobó el plazo de 4 meses, periodo en el cual se emitió el acuerdo que hoy controvierte el actor. Cabe señalar que los acuerdos tomados en el Sexto Congreso Nacional fueron ratificados por la Sala Superior en el diverso juicio ciudadano sub-JDC 12/2020 el 26 de febrero de 2020. En esa línea argumentativa, es válido afirmar que los efectos ordenados en el incidente de incumplimiento de sentencia número 7 que refiere el actor no alcanzan para declarar nulo el acuerdo controvertido, toda vez que las acciones realizadas para llevar a cabo los procesos para la renovación de la dirigencia no fueron contrarios a lo establecido en la sentencia principal e incidentales emitidos en el juicio ciudadano sub-JDC-1573/2019. Finalmente, se propone en el proyecto confirmar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-NAL-587/2020, que determinó desechar su medio de impugnación por extemporáneo. Toda vez que, contrario a lo que señala el actor en su demanda, obra agregada a los autos, la constancia de notificación de acuerdo de 28 de febrero de 2020, realizada en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad a los términos ordenados en el citado acuerdo. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto y que por instrucciones de la magistrada ponente me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas. Segundo, se sobresee la demanda por lo que respecta a la impugnación presentada en contra del acuerdo de 28 de febrero de 2020 emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y los actos que atribuye como consecuencia a las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Tercero, se declara infundado el motivo de agravio 1 relativo a la supuesta omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambos de Morena, de dejar sin efectos el acuerdo de 28 de febrero de 2020. Cuarto, se declaran infundados los motivos de agravio 2, 3 y 4 respecto de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dictada en el expediente CNHJ-NAL-582/2020. Quinto, se confirma la resolución de 10 de septiembre de 2020 emitida por la Comisión Nacional de Justicia de Morena en el expediente CNHJ-NAL-582/2020. Notifíquese a las partes en los términos de ley y en su oportunidad archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta magistrada, magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC-025/2020, presentado a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG 061/2020 del Consejo General del Instituto Electoral, en el que se aprobaron los lineamientos para garantizar, entre otros aspectos, el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a municipios. En el proyecto se propone sobreseer el juicio ciudadano, pues en el caso se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con la causal de sobreseimiento que contempla el diverso numeral 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Jalisco. Toda vez que de las constancias se advierte que la actora controvierte en esencia las fracciones segunda, tercera y cuarta del artículo 11 de los lineamientos aprobados en el citado acuerdo del Consejo General. Siendo el caso que este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el diverso juicio ciudadano JDC-022/2020, en el que determinó revocar parcialmente el acuerdo que se impugna en este juicio y ordenó dictar a uno nuevo, debiendo modificar las disposiciones contenidas en el artículo 11, párrafo 2, fracciones segunda, tercera y cuarta relativas a los bloques de competitividad.
De lo anterior, se evidencia que la determinación de este órgano jurisdiccional impacta directamente con las pretensiones reclamadas por la promovente, ya que al revocar las disposiciones señaladas surge un cambio de situación jurídica en este juicio ciudadano, por lo tanto ha quedado sin materia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, los puntos resolutivos que se proponen y que por instrucción de la magistrada me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de ese Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano en los términos precisados en esta resolución. Notifíquese a las partes en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación RAP 015/2020, presentado por Diego A. Hernández Vázquez, representante propietario del partido político local Hagamos, a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG 061/2020 del Consejo General del Instituto Electoral, en el que aprobó los lineamientos para garantizar, entre otros aspectos, el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a municipios. En el proyecto se propone decretar su sobreseimiento toda vez que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con la causal de sobreseimiento que contempla el diverso numeral 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Jalisco. Lo anterior, debido a que considera se vulnera el principio de certeza, fundamentación y motivación, toda vez que el Consejo General aprobó una fórmula distinta para la conformación de los bloques a la propuesta por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Asimismo, argumenta el actor que se transgreden los principios de igualdad y progresividad en materia de derechos humanos, en específico de los derechos políticos de las mujeres, los cuales deben maximizarse adoptando las medidas afirmativas focalizadas a objetivos específicos, que la responsable optó por el mecanismo más débil, con bloques que dispersan a las ciudades relevantes y abrió la posibilidad para que los partidos solo postulen en uno o dos de estos municipios a las mujeres, por lo que la fórmula aprobada en el artículo 11 de los lineamientos es la menos benéfica. Por otra parte, el 4 de diciembre del presente año, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el juicio ciudadano JDC-022/2020, en la que se pronunció respecto de la aprobación que realizó el Consejo General de una fórmula distinta a la propuesta por la Comisión de Igualdad de Género y calificó el agravio como infundado. Asimismo, determinó revocar parcialmente el acuerdo que se impugna en este recurso y ordenó dictar a uno nuevo, debiendo modificar las disposiciones contenidas en el artículo 11, párrafo 2, fracciones segunda, tercera y cuarta, relativas a los bloques de competitividad. De lo anterior se evidencia que el pronunciamiento de este tribunal en el citado juicio ciudadano impacta en las pretensiones reclamadas por el recurrente, ya que al analizar y calificar el primero de los agravios como infundado y revocar parcialmente los lineamientos, surge un cambio de situación jurídica en este medio de impugnación. Así, por los motivos y fundamentos que contiene el proyecto, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que contiene el proyecto, que se somete a su consideración y que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditadas. Segundo, se desecha la demanda presentada por el partido político local Hagamos. Notifíquese a las partes en los términos de ley y en su oportunidad archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Gracias. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Gracias. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 4 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-008/2020, JDC-012/2020, JDC-025/2020 y RAP-015
/2020, fueron aprobados por mayoría de votos, Es por unanimidad, magistrada. por unanimidad. Sí, con todo gusto, así tomo el registro, magistrada. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados, con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Tomo nota, magistrada presidenta, con todo gusto. En consecuencia, siendo las 13 horas con 52 minutos del día 16 de diciembre de 2020, se da por concluida la presente sesión pública de resolución a la que fuimos oportunamente convocados. Muchas gracias. Gracias.